Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Habla para ustedes el obispo doctor David Alicea en tu ministerio Jesucristo es el Señor. Hoy vamos a platicar un mensaje que compartí con la iglesia Discípulos de Cristo de Rexville y que lo traje como una respuesta. Seguimos con todos estos elementos críticos que están pasando en Puerto Rico, pero en esta ocasión quiero utilizar el Evangelio de Mateo, del capítulo 8, del 23 al 27. Y si fuera a ponerle un título a este sermón o a esta plática con ustedes, yo diría que es el Jesús que calma la tormenta. El Jesús que calma la tormenta. Y fíjate, dice Mateo 8, del 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Es interesante que el Evangelio de Mateo es un evangelio que vino a 50, 60 años después de la muerte de Jesús, y que todavía quedaban posiblemente algunos testigos que estaban en el Gólgota, pero la iglesia era una iglesia que estaba institucionalizándose en ese tiempo. Ya habían salido de las cuevas, de las catacumbas, y estaban ya adorando públicamente, libremente, y estaban tratando de organizarse. Pero es interesante porque Mateo nos presenta a un Jesús que es el nuevo Moisés. Para el teólogo de Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Y lo decimos así porque ciertamente cuando vemos todas las situaciones que encontramos en Mateo en cuanto a la figura de Jesús, vemos cómo Jesús va a las sinagogas, Jesús está predicando sobre el Antiguo Testamento, y encontramos cómo en el monte de la transfiguración Jesús recibe la visita de Elías, de Moisés, y es como una herencia. El teólogo de Mateo está tratando de presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Y eso nos trae a Mateo 8, porque este capítulo en específico nos está hablando sobre cómo la iglesia del Señor está respondiendo a su contexto y a la situación que culturalmente, que en ese momento histórico está pasando. Porque fíjense, en la Biblia nos habla que Jesús entra en la barca, le dice a sus discípulos que se monten, que van a partir hacia la otra ribera, y en el proceso les toma una tormenta, les sorprende una tormenta, y allí pues sencillamente tienen que despertar a un Jesús que está durmiendo. Y Jesús los reprende, les dice: ¿por qué ustedes me han despertado, hombres de poca fe? Reprende los mares y los vientos, y llegan hasta la otra ribera, y allí la comunidad y aquellos que estaban presentes dicen: ¿qué hombre es este? ¿Quién es este? Una de las primeras cosas que nos habla, y es el propósito de este capítulo 8 de Mateo, es que, repito, es una respuesta
a lo que está pasando a la iglesia en ese momento en que se escribe este capítulo. La iglesia neotestamentaria está recibiendo unos cuantos retos. El primero es que tienen que organizarse. Repito, ya no estaban en las catacumbas, ya no estaban adorando en las profundidades de las cuevas, sino que ahora empiezan a institucionalizarse. Tienen que desarrollar una identidad. La gente está llegando. Y eso implica un trabajo, un esfuerzo único, porque es la primera vez, nunca lo habían hecho, y ahora el centro de toda adoración es Jesús, y eso implica una organización que ellos no estaban preparados. Lo otro es que están recibiendo mucha literatura. En aquel tiempo en que se escribió Mateo capítulo 8, hay mucha literatura sobre Jesús y ellos tienen que empezar a discernir y empezar a estudiar cuidadosamente que ciertas verdades no se opaquen por la mucha información y mucha información incorrecta. Y el tercer reto es que ya estaban empezando a ser perseguidos y empezar a ser acosados esos primeros creyentes. La iglesia estaba retada por su historia, estaba siendo retada por su contexto, estaba siendo retada por las situaciones de tempestades, de retos, de problemas y de crisis. ¿No les parece que en el día de hoy, especialmente para el pueblo puertorriqueño, la iglesia está teniendo en su contexto esos mismos retos? Es la iglesia que hoy está pasando por los problemas de los temblores, de las réplicas, de toda esta situación que está creando ansiedad, que está creando confusión, que tiene a todo el mundo con los nervios de punta y cualquier movimiento ya estamos interpretando que es una réplica. Y con mucha razón, como he dicho anteriormente, especialmente en el suroeste de Puerto Rico, está siendo el pueblo devastado y está sufriendo, las familias perdiendo sus hogares en temores, con mucha razón. Pero por eso Mateo capítulo 8 es una voz de esperanza, porque la iglesia a través de los años y no pese a los retos que estaba pasando, se mantuvo firme. La iglesia es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que ante los retos, la iglesia pudo afirmar lo que ese mismo Cristo le estaba diciendo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Es la iglesia que está siendo retada. Es la iglesia que está siendo críticamente puesta en medio de lo turbulento de la vida, pero es también la iglesia que se mantiene por la gracia y la obra y el amor de Dios. Tu vida está en las manos de Dios, tu casa está en las manos de Dios, tu iglesia es una representación digna y es un ejemplo claro que Dios es el que cuida la casa. Que si tu casa está fundada sobre la roca, aunque vengan los vientos contrarios y la tierra tiemble, tu casa permanecerá. Y a esto me refiero a los moradores de la misma, a los que viven en ese lugar, a los que están en las manos del Señor. Tu vida es comprometida con el Dios que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. La iglesia fue retada, pero venció. La iglesia estaba en crisis, pero se sostuvo. La iglesia estaba en las tempestades de la vida, pero el Señor calmó los vientos. Nosotros hoy confiamos en el nombre del Señor que todas estas tormentas y todos estos pesares y todos estos retos van a pasar en el nombre del Señor y vamos a estar firmes y vamos a estar pisando sobre tierra fuerte y firme porque es
promesa de Dios. Pero hay una segunda cosa, y es bien interesante, porque en medio de todo esto encontramos como una dualidad de sentimientos, encontramos sentimientos mixtos, encontramos que hay el elemento humano, tenemos la fe, pero a la misma vez hay duda, porque si tú lees cuidadosamente Mateo capítulo 8, los versos del 23 al 27, tú vas a encontrar a unos discípulos que están en la barca y que en medio de la tormenta la barca está siendo azotada por las olas, está siendo azotada por los vientos, y sienten que se va a hundir, que se va a naufragar. Y fíjate qué interesante, porque ellos entonces van donde Jesús. Y lo interesante aquí es que representa nuestra condición humana, porque ellos reconocían que Jesús era la alternativa, reconocían que en Jesús estaba la solución, que Jesús podía salvarlos, que Jesús estaba en su barca, pero a la misma vez tenía miedo de hundirse. Y es una paradoja, es la condición humana, es la paradoja de la vida, porque no nos pasa a nosotros, que nosotros decimos que somos del Señor, nosotros que reconocemos la palabra de Dios como palabra de verdad, nosotros que entendemos que Dios está con nosotros, mas sin embargo, cuando viene la crisis, como que se nos olvida, como que flaqueamos, como que perecemos, sentimos que la barca se nos va a hundir. Los discípulos, sabiendo que Jesús estaba ahí en la barca y reconociendo que Jesús era el Salvador, porque fueron donde él, fueron a despertar a un Jesús dormido en la proa, no obstante, tenían miedo de hundirse. Qué difícil es perpetuar la fe, qué difícil es hacer unas integraciones en la vida. En otras palabras, o creemos o no creemos, o entendemos o no entendemos. Y es interesante porque lo que está diciendo, mira, si tú lees el primer verso, el capítulo 8, verso 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Esa palabra, ese verbo, si siguieron, de seguir, esa acción, usted no la va a encontrar, ese verbo, esa palabra, en otro contexto o en otros pasajes bíblicos. Siempre que la palabra de Dios utiliza el verbo de seguir, está asociada con Jesús. Seguir a Jesús. Y esa es la respuesta ante nuestras ambivalencias, ante nuestros pesares, en nuestra incredulidad y en nuestras confusiones a veces, que decimos, Dios está conmigo, Dios me va a bendecir, pero cuando tiembla la tierra se nos conmueve el alma. Y es muy lógico, pero a veces hasta inclusive dudamos si Dios es el Dios de la vida y es el Dios de la paz y es el Dios que puede rescatarnos. Por eso dice, y los que le siguieron. En otras palabras, que el precio de montarse en la barca es ser discípulo. Y ser discípulo es seguir a Jesús. Por eso dice, y le siguieron. Y le siguieron porque es el precio. Si usted decidió montarse en la barca, usted tiene que seguir a Jesús. Si usted tomó la decisión de montarse en la barca, usted tiene que entender que Jesús es el capitán de esa barca. Si usted decidió abrazar el Evangelio y ser transformado por esa gracia maravillosa en Cristo Jesús, usted tiene que seguir a aquel que da la bendición, que da la gracia. Nosotros no podemos estar desde lejos, no podemos estar fuera de la barca, no podemos nadar hacia la barca y nadar hacia otros lugares, no podemos depender de nosotros mismos, porque otro punto interesante es que los que estaban en la barca eran pescadores. Le pregunto,
¿Cree usted que estos pescadores nunca se encontraron o experimentaron una tormenta durante su pesca y durante su navegación por el mar Mediterráneo? Imposible. ¿Cuántas tormentas ellos recibieron? ¿Cuántas tormentas ellos confrontaron? Pero ahora, siendo pescadores, están allí agobiados, angustiados y perdidos, teniendo a Jesús en la barca. La experiencia es buena, pero no te garantiza el éxito. Tu conocimiento es necesario, pero no te garantiza el llegar a una comprensión total. Tus fuerzas son necesarias, pero no te atribuyen el vencer hasta el final. Hay que seguir. Y le siguieron. Tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que pagar el precio del discipulado. Tenemos que tener fe y confianza en Él. Él está en la barca. Él está en la barca. Y repito por tercera vez, Él está en la barca. La demanda ante la tormenta es confiar en Él y tener fe en Él. Y es interesante porque fíjate que Jesús se sube a la barca y se va a dormir tranquilamente, a descansar. Un Jesús dormido. Qué interesante. Esto en sí es un punto relevante en toda esta teología de Mateo capítulo 8. Un Jesús que está dormido, aparentemente, porque lo que te está diciendo el teólogo es que Jesús puede estar dormido ahí físicamente, pero Él conoce tu condición. Ahí puede posiblemente haber un Jesús inactivo, pasivo, que aparentemente tú encuentras que no hay contestación o que no hay obra o que no hay esfuerzos, mas sin embargo no es así, porque Él está obrando. Él está obrando, Él está diciendo, dame tu discipulado, sígueme, y si me vas a seguir, tienes que creer en mí y tienes que confiar en mí, porque ese es el precio que hay que pagar para los que se montan en la barca. Y yo entiendo, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, y especialmente aquí en Puerto Rico, estamos, como he dicho anteriormente, en un punto bien determinante, que la respuesta a toda la crisis del fenómeno natural que tenemos es creer en Jesús y confiar en Él. Él no está dormido. Él no está, aunque tú no sientas presencia, aunque tú crees que Dios no está contestando tu oración, aunque tú sientes que Dios está lejos, aunque tú creas que Dios no te está haciendo caso, dormido en la prueba, como Mateo capítulo 8, Él conoce, Él sabe, Él entiende y Él está obrando. Todas estas cosas que está experimentando Puerto Rico con los temblores y los terremotos y todas estas cosas que estamos experimentando en este tiempo difícil, no negamos la realidad, es un tiempo difícil. Todas estas cosas, mira, tienen un propósito. A veces nosotros no podemos asumir la actitud de decir por qué. Es mejor decir para qué. ¿Por qué? Es un tanto retante y no nos lleva, posiblemente nos lleva a callejones sin salida. Pero ¿para qué? ¿Para qué tú quieres que pasemos esto? ¿Para qué tú quieres que experimentemos esto? ¿Para qué tú quieres que nosotros tengamos que pasar por este valle de sombra y de muerte, de retos, de temblores, de crisis? Hay una razón. Hay una razón. Y solo tú y el Señor la saben, y solo tú y el Señor lo sabrán, y solo tú y el Señor lo entenderán. Pero yo te digo que Dios siempre tiene un propósito.
y Dios siempre tiene un plan. Él no nos permite pasar por pruebas que nosotros no podamos superar y sostenernos. Él no va a permitir que nosotros suframos y experimentemos retos que nos van a apagar y nos van a ahogar. No, Él sabe hasta dónde. Él puede permitir que las cosas sucedan en tu vida. Y si las permite, hay una razón de ser. Es un llamado al crecimiento. Es un llamado a crecer en la fe. Es un llamado a crecer en la confianza. Es un llamado a confiar en el que está en la barca. Y fíjate que todo esto se confirma porque cuando despiertan a Jesús, que él se levanta y ve las tormentas y ve los vientos, no que él no sabía, está claro, esto es un taller, esto es un seminario para los discípulos, para aquellos hombres pescadores, que ahora es diferente. Ahora las tormentas se confrontan, se afrontan ya no bajo la experiencia y bajo la fuerza y bajo el conocimiento humano. Ahora se experimentan bajo la fe y la confianza en Jesús. Pero él les dice, hombres de poca fe. Por muchos años yo estuve preguntándome, caramba, ¿por qué? Parece que Jesús es un poco insensible. Porque ¿cómo es posible que Jesús le diga a estos hombres, hombres de poca fe, ¿acaso no es nuestra misión el ir a Jesús cuando tenemos problemas? ¿Acaso no estamos llamados a buscarle? ¿Acaso no estamos llamados a acercarnos cuando las tormentas de la vida quieren apagar y hundir nuestra barca? ¿Por qué hombres de poca fe? Y la respuesta la recibí directita del Espíritu Santo. Miren, es que a veces nosotros se nos pasan las mejores, porque desde un principio el Señor le dijo, móntese en la barca, que vamos a pasar hacia el otro lado. Esa palabra tenía que ser suficiente para creer. Volvemos al elemento de la fe y la confianza. Si Jesús dijo, móntese en la barca y pasemos al otro lado, aunque se secara el mar, aunque desapareciera la tierra, aunque viniera la tormenta que viniera, más grande, más poderosa, Jesús dijo que iban a llegar al otro lado, van a llegar al otro lado. Si el Señor dice que tú vas a llegar, tú vas a llegar. Discúlpame. Si Jesús dijo que tú ibas a montarte en la barca y a llegar al otro lado, Él lo iba a hacer. Yo doy gloria a Dios. Yo doy gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Yo doy gloria a Dios porque ciertamente el Señor es maravilloso. Tenemos aquí a unas personas que se han unido a nosotros. Le pedimos que si tienen alguna pregunta que nos hagan aquí, tenemos, aquí tenemos a Taurino Rivera, que nos manda saludos, a Raquel Ortiz, tenemos a Ivonne Montijo y tenemos a Geraldo Rubio. Geraldo es de Portland. Geraldo, Dios te bendiga. Si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, lo pueden hacer para compartirlo. Y queremos tomar este tiempo para saludarlos y para darle las gracias por su respaldo. Dios ha dicho y ha dado la palabra para llegar al otro lado. Vamos a llegar. Vamos a llegar. A los hermanos y hermanas de Puerto Rico, vamos a llegar. Esto va a pasar. Tranquilos, calma. Y es fácil decir eso, tranquilo y calma. Estamos en la barca. Los vientos y las olas se están dando duro a la barca de tu vida. A mí se me estremeció el corazón y yo tengo que compartir esto. Ayer pude ver los medios noticiosos, porque a veces estamos sin luz, no tenemos agua, luz y la tierra temblando así, y eso es lo menos. Nosotros acá en el norte de Puerto Rico, en otras áreas fuera de la región suroeste, recibimos las réplicas y los temblores, pero en el suroeste la gente
le ha pesado más. La barca, los vientos están dando duro en esa barca, los temblores. Pero se me estremeció el corazón cuando entrevistaron a un niño, a un jovencito. Yo creo que lo que tenía eran como algunos 10 o 12 años posiblemente, un preadolescente. Y cómo ese niño estaba llorando, asustadito. Y estaba llorando no por él, sino porque lo que él veía que estaba pasando en su escuela, lo que pasó en la escuela, que se destruyó su hogar, su familia, por la gente. Ese niño estaba llorando por otros, no por él, sino por otros que estaban sufriendo los estragos de estos temblores. A mí eso me partió el alma y me conmuevo todavía porque representa el valor de un pueblo, porque este pueblo es un pueblo precioso. Hoy y en estos días se está llegando ayuda a esa región y está llegando de distintas maneras. Y hay muchas historias negativas que posiblemente yo no quiero compartir aquí. Yo soy profeta de esperanza. Este pueblo es un pueblo precioso. Y es un pueblo, yo sigo reafirmando que es un pueblo de hermandad, de familia. Nosotros somos una familia completa, todo puertorriqueño. Y tenemos gente de otros países, personas de otras nacionalidades que también son preciosísimos y que también están contribuyendo y compartiendo. Yo doy gracias a Dios. Estamos en la barca y tenemos que comprender que la barca va a permanecer. Tenemos que comprender que hay que tener fe y confianza en Él. Y tenemos que comprender que si Él dio la palabra, vamos a llegar. Esto va a pasar. Tú no estás solo, tú no estás sola. Y yo invito y sigo invitando a las iglesias que están haciendo mucho, y gloria a Dios por eso, que sigan contribuyendo. Nosotros en la iglesia de Calle Comerío estamos aportando también y se están enviando diferentes ayudas. La iglesia de discípulos de Rexville también está enviando, y hoy salía un grupo para allá y están llegando profesionales y el pueblo está respondiendo. Yo estoy tan orgulloso de mi gente, y vamos a seguir coordinando desde estos videos y desde nuestra academia y otros lugares. Vamos a seguir coordinando para que siga llegando ayuda, pero tenemos que seguir creyendo que Dios es Dios de la gracia, que Dios no falla, que Él nunca llega tarde. Yo quiero cerrar con esa pregunta al final de ese pasaje bíblico, Mateo capítulo 8, versos del 23 al 27, que dice: ¿quién es este? ¿Quién es este? Así termina el verso 27. Esa es una pregunta racional. Es una pregunta que demanda una racionalidad, una explicación lógica. Porque es ilógico que haya una persona que domine los vientos y los mares, que hable y se hace, que dice y se hace, que tiene el poder para levantar a los muertos, para resucitar a los muertos, para sanar a los enfermos. Es ilógico. No hay una racionalidad que pueda explicar este punto, esta vida, este fenómeno, esta verdad. Dios entre nosotros, Emmanuel, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y yo invito a muchos a que puedan entender una cosa. A veces nosotros no entendemos lo que Dios permite. Racionalmente no podemos explicar ciertas cosas en la vida. No tenemos control de todo. No hay una explicación. Por eso es que vivimos por fe. Por eso es que vivimos confiando. Volvemos a esos dos puntos. Por eso es que hay que seguir esperando en aquel que cumple su palabra.
y aquel que es fiel. Nosotros fallamos, pero Él es fiel. Nosotros nos amaqueamos, temblamos, pero Él es nuestra roca firme. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y Jesucristo, mi buen Jesús, tiene gracia para darte fuerza. A los hermanos, amigos que nos están viendo allá en el suroeste, no desmayen, no desmayen, no desmayen. Estamos con ustedes. Y cuando decimos estamos con ustedes, no estamos tan solo orando, sino que también estamos enviando la ayuda y estamos proveyendo en la mejor capacidad que nosotros podamos, y que todo este pueblo está uniendo. Ahora, cuando yo salí de la iglesia de Rexville, discípulos de Cristo, había una caravana de camiones que iban uno detrás del otro, una caravana pero increíble, larguísima, con suministros y con materiales y con cosas que yo sé que le hace falta a ese pueblo allá abajo. Y yo doy gracias a Dios, porque esa es la fe de la barca. Montarse en la barca, ser discípulo, hacer obra, sí, orar, clamar, amar, estrechar los brazos, extender los brazos, pero hay que meter la mano en el bolsillo y hay que ayudar y hay que ofrendar y hay que dar, no tan solo de dinero, sino de talento, de tiempo. Nosotros estamos pensando, Dios mediante, esperamos en el Señor. Ahora el lunes empezamos las clases, mañana en la Academia Discípulos de Cristo Montañés. De no suceder nada en estas horas que nos impida perpetuar esa meta, pero estamos pensando coordinar esfuerzos y ayudas para recibir ya sea a familias que están relocalizadas, que quieran que sus hijos estudien. Estamos gestionando un plan para que podamos recibirlos en la academia. Estamos haciendo todo lo que nosotros podamos hacer, porque tenemos sobre todas las cosas que ser prácticos. Nos montamos en la barca. No queremos y a veces no podemos explicar las cosas racionalmente, lógicamente. Hay cosas de Dios que no tienen lógica. Solo nos resta esperar y creer que Él sabe lo que hace. Sigo saludando aquí a hermanos que nos están enviando sus saludos. Dios me los bendiga, los abrazo, los quiero mucho. Gracias por sus comentarios. Si tienen alguna pregunta, por favor, ya mismo estoy para cerrar esta cápsula. Pero recuerda, nos montamos en la barca, vamos a llegar al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. Quiero dar un saludo a mis hijos que me están viendo también, en Chicago, en California. Agradezco a Dios por mis hijos. Acá nosotros estamos en la batalla, en la lucha, estamos bien dentro de las circunstancias, pero queremos hacer nuestra misión y queremos glorificar el nombre de Dios. Voy a hacer una oración. Repito, si hay alguien que todavía tiene algún comentario, alguna pregunta, me lo dejan saber ahora rapidito. Alguna petición que ustedes tengan, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que siga obrando en nuestra bella isla, en la isla del Cordero, la isla del Cordero de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti. Reconocemos que tú eres Dios. Reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos que estamos en la barca, que la demanda es seguirte, creer en ti, tener fe, confiar, reconocer que aunque a veces fallamos y a veces nos debilitamos, caemos en las redes de la duda, pero tu gracia es poderosa para levantarnos, tu misericordia es grande para llenarnos y sobre todo tu presencia es real. Yo te pido por la gente, por este pueblo del suroeste, de Peñuelas, de Guayanilla, Guánica, Ponce, de Juanadía, toda esa región
y mucho más, Señor. Mira, glorifícate sobre la familia, los niños, las niñas, Señor. Dios mío, vamos a levantar este país, vamos a hacer de bendición, y no tan solo para esa región, para todo Puerto Rico, que sentimos los estragos y el azote y la marca que dejan estos temblores en el alma y en las emociones. Tú eres Dios. Reafirmamos que tú eres nuestro Dios. Reafirmamos que tú eres nuestro Señor. Sana, ayúdanos a proveer, ayúdanos a dar, ayúdanos a ser parte de la solución y no del problema. Y que la información que podamos compartir, la información que podamos dar, Señor amado, que sea una para claridad, para provecho, para ayudar, para no confundir y para ayudar a la gente a entender bien lo que está pasando. Glorifícate como solo tú lo sabes hacer. En ti confiamos y en ti tenemos fe. Estamos en la barca. Que vengan los azotes, que vengan los temblores, que vengan las tempestades, que vengan los vientos contrarios, que vengan las olas grandes. Tú eres el capitán de nuestra barca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, seguimos orando y recuerda, estamos en la barca. Paguemos el precio de discipulado, vamos a creer, vamos a confiar, porque vamos a llegar a la otra ribera. Dios te bendiga, te quiero mucho. Habló para ti el obispo doctor David Alicea de este ministerio Jesucristo es el Señor, y el próximo domingo vamos a estar en la Iglesia Discípulos de Cristo de Cerro Gordo, de mi amigo y mi hermano, el reverendo doctor Etin Reyes. Así que allí, la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo de Cerro Gordo, el próximo domingo 19 de enero, estaremos allí a las 10:30. Que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.